digitales, por ejemplo. Yo venía de Europa, yo lideraba el sur de Europa, y dentro del sur de Europa yo estuve personalmente involucrado en la digitalización de ciudades como Barcelona, como Milán, como por ejemplo París, dentro del área como Lisboa, dentro del área de los países que yo era responsable en ese momento. Entonces yo compartí aquí, porque una cosa fue muy clara, es que las ciudades latinoamericanas, con una población muy grande, con una extensión muy grande, algunas de ellas, son pieza clave de lo que es la competitividad nacional. Si tú dotas de movilidad, optimización energética y dotas de un entorno innovador para la creación de un ecosistema, implica claramente un impacto muy positivo en la economía, en el Producto Interior Bruto y en la transformación de la economía a una economía digital que viene un poco de lo que son la economía tradicional basada en las transacciones. Bueno, en Latinoamérica hay países muy ricos en commodities, como sabéis, pero también el fomento de una energía basada en el conocimiento, en la innovación y ese ecosistema del cual hablaba. Por eso la educación era importante. Visteis las cifras que luego presentó, yo ya las adelanté. En su momento 1.6 millones de graduados a lo largo de todos estos años. Incluso este año, solamente este año, hay 450.000 estudiantes en las Network Academies, las 1.500 Network Academies de Latinoamérica. Solo este año, o sea, sé que si 1.6 millones consolidados se va a quedar muy pequeñito en poco tiempo, en el sentido de que vamos a ver todavía un porcentaje de población mayoritariamente joven que se adhiere a este programa. Y además el impacto a nivel mundial es grande porque el porcentaje mayor dentro de nuestra Cisco Network Academy en el mundo está aquí en Latinoamérica. Y recordad que hace 5 años hablábamos de lo importante que es el activo, la juventud. Algunos de vosotros, no todos, yo me incluyo de los que no, pero algunos de vosotros se ve aquí una edad media joven. Y ese es el futuro de Latinoamérica. Esa es la debilidad de Europa, por ejemplo, de los países europeos. Pero claro, hay que dotar de unas herramientas, de unas plataformas para que esta juventud innovadora desarrolle esa innovación, sobre todo desde un punto de vista positivo. Recordad que yo compartí con vosotros también una experiencia hace años que se hizo, que fue apadrinada por Simón Pérez en Israel, en la ciudad de Nazaret, en la cual había 3 comunidades con 3 religiones diferentes, judía, cristiana y árabe, 3 alcaldes, 3 comunidades con poca comunicación entre ellos hace años. Y pusimos en práctica un programa de educación orientado a la juventud de las 3 comunidades, donde se juntarían durante un tiempo en aulas, juntos, no separados, con el objetivo de desarrollar sus technology skills. Y fue un gran éxito, porque se desarrolló una empatía y una colaboración, que lo que la política no puede hacer, lo podía hacer la educación. Y eso es claro, porque así se generan, se quitan barreras culturales, incluso influencia basada en los años de conflicto que podía haber en el pasado. Por eso es muy importante prestar atención a la juventud. Hay países en Europa donde el porcentaje de desempleo de la juventud supera el 40%. Por eso existen movimientos conflictivos en algunos países, esa juventud que se encuentra con un poder adquisitivo muy pequeño o sin empleo. Pues la buena noticia es que en Latinoamérica ese porcentaje es mucho menor, es alrededor de un 20%, que es muy alto, pero es menor que un 40%, pero aún así es alto. Y por eso es importante luego hacer hincapié en este elemento. Recordad que el programa de Network Academy Program no solamente el desarrollo de technology skills en áreas muy innovadoras como IoT, networking, Intuitive Network que se hablaban ayer, aplicaciones IT, entorno, pero no solo eso, también hay unos módulos muy interesantes como por ejemplo cómo puedo crear una startup. ¿Cómo puedo crear una startup? De todos los startups que se crean, solamente 1 de 10 tiene un relativo éxito.
Bueno, Cisco fue una startup en la Universidad de Stanford, ¿recordáis? Hace años. Un par de profesores crearon el primer router y era una startup. Y se convirtió en una multinacional muy importante en el mundo. Y hay muchas que han sido así. Pero en realidad de 1 a 10. Pero por eso es vital y clave el hecho de fomentar y el saber cómo voy a crear esta. ¿Qué significa que yo tenga una genialidad tecnológica, pero que empresarialmente no sepa canalizar esa genialidad y convertir la invención en innovación? Porque eso es lo que impacta en el tejido social y económico del país. Nos interesa tener muchas startups, que muchas de ellas no acabarán no teniendo éxito, pero muchas otras sí. Y de hecho aquellas personas que desarrollan startups que no tienen éxito también habrán aprendido y quizás sean las personas que más tarde logren conseguir esos startups adicionales que sí tengan penetración. Pero por eso este tipo de módulo, que es muy solicitado además, es fundamental. Y también entre los 1.500 Network Academy hay universidades, hay centros de formación profesional que complementan con el Network Academy Program material, lo complementan en todo el espectro de su propia formación global, que eso es también clave, porque el estudiante tiene acceso a una complementariedad y una acción muy importante. Recordad que hacemos grandes inversiones, muchos millones de dólares, en mantener el learning material, la plataforma, y en dar soporte en Latinoamérica a estas 1.500 Network Academies y a estos casi 4.000 instructores formados, que han sido formados por nosotros. Bueno, es lo que diré como introducción. Yo, Mirza, sé que vais a tener aquí varias personas. Ruba y Alison son dos top executives importantes en la compañía. Además son grandes supporters de Latinoamérica y vais a poder hacerme todas las preguntas que queráis al respecto. Y aquí estoy también para algunas preguntas que me queráis a mí hacer ahora en este momento. Gracias, Jordi. Buenos días. Bueno, yo quisiera saber, en perspectiva de Latinoamérica... ¿te puedes presentar, por favor? Sí, José Luis Becerra. Gracias. José Luis Becerra, de CM. De lo que vimos ayer, desde perspectiva de Latinoamérica, ¿cuáles serían las principales innovaciones tecnológicas que podrías resumir para Latinoamérica? Sí, la digitalización sigue siendo un evento clave en Latinoamérica. Hemos hecho mucho progreso, muchísimo, por eso hacía una referencia 5 años atrás. La digitalización, las transiciones de mercado, se habló de, bueno, la digitalización es un ejemplo, tanto en los 3 pilares que hablaba: eficacia de gobierno, la competitividad nacional, incluido ciudades inteligentes y la industria. Recordad que hay muchos países aquí que son exportadores y por eso el concepto de smart manufacturing es absolutamente vital. Y modernizar ese manufacturing, por ejemplo, incluyendo elementos de IoT platform. Es un potencial enorme. Otro potencial, claro, hacía una mención que para el año 2020 habrá 50 billones, con B, billones de dispositivos conectados. Hay una industria floreciente que es la industria del Big Data. Recordad que todos esos dispositivos van a estar constantemente proveyendo datos. Si esos datos se analizan con las plataformas correctas, pues hablaba de analytics, se puede obtener una información vital de un uso comercial, social y económico increíble. Y además es una industria emergente. De nuevo, si tenemos una masa importante de gente innovadora con creatividad formada, puede ocupar un espacio en esta industria emergente y puede desarrollar aplicaciones múltiples, software, que es una gran oportunidad, o incluso industrias en el área del sensing. Y estas son industrias de alto valor añadido en general. Hablamos de multicloud. Latinoamérica, este market transition está acelerándose muchísimo y estamos viendo que casi toda la industria se está moviendo a un entorno de multicloud híbrido, privado, público, plataformas SaaS.
es una gran oportunidad para nosotros, porque aquí de nuevo con los technology skills adecuados podemos desarrollar capas de valor añadido sobre esta plataforma. Por ejemplo, cómo se maneja, cómo se hace el management de esta plataforma, cómo se hace de manera segura, con la seguridad adecuada, el intercambio de diferentes workflows que viene, por ejemplo, en un banco, en una oficina, tu transaccional, en un entorno de red privada, pero tus aplicaciones de colaboración o aplicaciones múltiples o workloads de aplicaciones de cloud públicos que salen vía internet, entran y que al final están dentro de tu desktop. Y todo se comunica además. Todo eso se ha de hacer de una manera, el management policy, por ejemplo, sea el provisioning, el time to market, el update de infraestructura o el update de recursos dentro de la propia red, dentro del multicloud, la seguridad, por Dios, muy importante. Sabéis que la industria del crimen cibernético es tan grande, más grande que 400.000 millones de dólares. Imaginaos la cantidad de cibernéticos que les pagan mucho dinero para desarrollar estas historias malévolas. El malware es una industria creciente, por eso la industria de la security, donde esta persona muy involucrada, es vital. Y ahí, si veis, por ejemplo, ir al World Solutions, veréis, hay un booth que habla de la security architecture y se ve Umbrella, OpenDNS, se ve CloudLock. Son plataformas que hemos comprado y desarrollado con ese objetivo, proveer la seguridad. Además, fijaos, hablamos de 50.000 millones de dispositivos. Cada dispositivo puede ser un entry point en la network. Y además hablamos del procesamiento on the edge. Se quiere decir que, de nuevo, no está todo centralizado, sino hay un procesamiento, tiene que haber seguridad on the edge. Por eso es importante siempre que los clientes, los consumidores entiendan que la seguridad tiene que ser end-to-end y tiene que ser una arquitectura, no puede ser un producto solo. Una arquitectura, sobre todo en entornos complejos, claro. Pero bueno, esto es una oportunidad porque aquí hay mucho por desarrollar y mucha talento de Latinoamérica puede formar parte de esta industria en su desarrollo. De hecho, en el Centro de Innovación de Río de Janeiro hemos trabajado en estos temas. Recordar, por ejemplo, la red de Río. Bueno, Río ya hace un año y pocos meses, pero hace 5 años hablamos de Río de Janeiro y cuando nos convertimos en sponsors oficiales. La red de Río de Janeiro es una red que era nuestra tecnología y que conjuntamente con nuestros partners, en el caso concreto fue Embratel y Promon, Logicalis, desarrollamos una red impresionante, con unos niveles de seguridad increíbles, donde hubo 30 millones de ataques a la red. Y se mitigaron todos. Imaginaos, en un mes y medio que duró más o menos las Olimpiadas, imaginaos la cantidad de información, transacciones. Todas estas tecnologías que estamos hablando, Umbrella, estaban puestas ahí. Ya, fue una red increíble que después de esa red, como sabéis, parte de esa red se ha quedado en la ciudad de Río de Janeiro como parte del desarrollo de la ciudad inteligente, que además se desarrolló un community center para educar sobre las technology skills a ciertos segmentos de la población, entre ellos las favelas, por ejemplo, y después otra parte se invirtió en colaboración en la ciudad de Sao Paulo para el segmento educativo también. O sea que hubo grandes inversiones en Brasil en función junto con el Centro de Innovación. Pero bueno, también ha habido en México toda la parte de México Conectado, por ejemplo, también aquí toda la estructura de manufacturing que tenemos en México, aquí como sabéis, y bueno, y en otros países, en Argentina también acuerdos de educación. Pero bueno, creo que esto va a ser otra pregunta. Yo a recibir
Un poco mi pregunta es el follow-up a esto, ¿no? Esa es la pregunta que sigue, es ¿dónde podemos ver nuevos desarrollos de ciudades digitales? La ciudad de Río, de Medellín, como comentaba, México, la ciudad de Buenos Aires. Sí. Nosotros estamos viendo que hay mucho interés por parte de los managers de las ciudades, pero hay un poco de timidez respecto a dar el paso a poder transformar la ciudad. Entonces, ¿Por qué dices timidez? En general vemos interés, pero no lo vemos, no, por lo menos no lo vemos hoy plasmado en inversiones concretas en ciudades más, no las más grandes, sino las que siguen en el tamaño. Pueden ser... Sí, no, ciertamente es verdad que las grandes han sido las que... Pero esto ha pasado en todo el mundo, ¿eh? Las ciudades grandes han sido las que inicialmente, con una necesidad además. Por ejemplo, hablando aquí de la Ciudad de México, hay un proyecto que se está desarrollando e implementando que es la digitalización del metro, del underground, incluyendo estaciones, incluyendo vagones. Es un gran proyecto. Lo mismo que en Buenos Aires. En Buenos Aires, por ejemplo, se inicia todo el transporte, lo que es la mobility. El gran reto de las ciudades latinoamericanas son las mobility, es el mobility. O sea, lo que no puede ser es entrar en un caos de tráfico y estar 2 horas yendo de un sitio a otro. ¿Cómo afecta esto a la productividad? Terriblemente. La productividad, la competitividad de la propia ciudad. Entonces, la modernización del transporte público como ayuda a, y después la racionalización del parqueo, que se llama, ¿no? Y después el concepto de la inteligencia en lo que es el control del tráfico es fundamental. Muchas ciudades ya están trabajando en eso. Hace 5 años no era así, pero ahora yo te puedo asegurar mucho. Y se están dedicando inversiones. ¿Son suficientes? No. Yo creo que nunca es suficiente, porque este es un proceso que además, como tú bien dices, se tiene que extender a todas las ciudades dentro de los países. Pero las buenas noticias es que se han tomado en serio este concepto y ya se lleva un tiempo trabajando sobre ello. No es un discurso político solamente, sino es una necesidad que se está tomando en cuenta. Otro ejemplo fundamental es el concepto de consumo de energía en una ciudad, que es dónde se consume más energía, en el país, en las ciudades. Es increíble, y este empezó más tarde que el transportation o la mobility, y es igual de importante, y en algunas ciudades ya se está tomando interés en esto y seriedad. Un poste eléctrico. Tú puedes cambiar la luz del poste eléctrico por una luz LED y puedes ahorrar un 20%, un 30%. Está bueno eso, ¿eh? Pero lo más importante es, el gran valor no es eso solamente, es que ese poste eléctrico se convierta en un punto de entrada a una red y que ese poste eléctrico tenga docenas de sensores y esos sensores tengan una utilidad pública. Por ejemplo, el control del tráfico se puede hacer, el control del parqueo asociado alrededor de los postes, hay postes por todas partes, el acceso a un servicio de movilidad creado por una Wi-Fi pública. Montones de cosas, como por ejemplo people flow, el flujo de personas. Entender mejor la ciudad. Ya hay ciudades que están trabajando en eso. Incluso aquí se genera un círculo virtuoso porque la industria, la utility eléctrica, se ve forzada a desarrollar un programa de Smart Grid para racionalizar y utilizar su propia red. Si el punto de interacción con el servicio se convierte en un punto inteligente, la red tiene que ser inteligente. Entonces eso implica, es el concepto de Smart Grid y el modelo IoT que se junta. Pero además hay otros interlocutores adicionales que no estaban y que de repente empiezan a estar, que son los operadores de telecomunicaciones. Porque en el momento que un poste eléctrico se convierte en un punto de red, esto ya no es potestad solamente de la compañía eléctrica, es que yo quiero promover esa red. Yo quiero formar parte de ella.
Entonces, y ese es el... Ahora vemos ciudades en las cuales los operadores... También está pasando en Estados Unidos, por ejemplo. Hay grandes operadores que están trabajando. De hecho, es una realidad. Yo quiero hacer una mención sobre las redes de telecomunicaciones en general. Es absolutamente vital fomentar elementos de inversión masiva de las redes de telecomunicaciones. Y para ello tiene que haber elementos de regulación que fomenten esa inversión. Entonces, es crucial, por ejemplo, ¿qué ocurrió en Europa? En Europa hubo una serie de reglas que al final desmotivó a los nuevos operadores de invertir en redes porque se les dio facilidad para utilizar las redes existentes como intercambio. ¿Qué es que ocurre? Pues si yo utilizo la red existente, ¿para qué voy a gastar en una inmensa CAPEX en crear mi propia red? La creo en puntos X, pero el resto no. Eso fue negativo para el desarrollo, porque lo que hace falta es que los operadores crean su propia red, todos, no que utilicen las... Entonces, y eso ocurrió en Europa bajo un modelo de regulación específico, hasta que se dieron cuenta y entonces lo corrigieron y ahí sí que obligaron a todos los operadores a tener sus propias redes de fibra. Y es muy sencillo, ¿por qué digo eso? Estamos hablando de 50.000 millones de dispositivos conectados. La necesidad de redes de telecomunicaciones son inmensas. La necesidad porque imaginaos la información que van a proveer todos esos dispositivos. Entonces, todas las redes de fibra nuevas, todas las redes se necesitan tener, no solamente en las ciudades, en la de que todo el mundo está, sino la capilaridad de ser total en todo el país. ¿Por qué? Porque es una forma de conseguir un desarrollo social y económico en zonas fuera. Y eso es el valor importante de lo que es el mundo digital. Independientemente de la distancia, puedes formar parte de la comunidad electrónica y puedes aportar algo y trabajar e interactuar. Y este es un ejemplo que me recuerda hace años que yo participé personalmente en el desarrollo de las comunidades en el desierto de Israel. Aprovechando una serie de movimientos específicos, de hecho una compañía eléctrica hizo unas inversiones en desarrollar infraestructura de fibra en el desierto, uniendo ciudades e impulsando un desarrollo económico sin precedentes en esa zona. Perdón. Bueno, Arturo, primero y después. Hola, Adriana Urrea, de la Comisión Nacional de México. Primero quisiera preguntarle, estamos un año después del proceso electoral, quisiera saber cómo ve ahora el entorno más adelante. Mucha incertidumbre, y nosotros sobre todo por el tema del tratado internacional. Ajá, y bueno, también está el proceso electoral en México, eso que tanta incertidumbre le da. Y segundo, abundar un poquito sobre este proyecto del metro. ¿Desde cuándo lo están trabajando ya? ¿Cuánto tiempo podría llevarse la implementación ya completa de esto? Si hay las condiciones actuales para que se lleve bien la actividad. Sí, bueno, vamos a ver. En relación, bueno, también voy a manifestar claramente, para ser sincero con vosotros, yo no estoy autorizado como representante de la compañía de discutir temas políticos. Pues, esto lo entendéis, ¿no? Es decir, no os quiero compartir. No puedo, ya que yo represento a la compañía en esta reunión, no estoy haciendo una representación personal, sino de la compañía, yo no puedo hacer temas políticos. Entonces, si me preguntas sobre los partidos políticos, sobre elecciones específicas, aparte que yo no soy un experto aquí en México de estos temas, y cada país es un mundo, pero no puedo emitir juicios políticos, ¿sabes? Con respecto, por ejemplo, al tema de después de las elecciones americanas, el impacto, yo no creo que tenga yo que explicar
ese impacto, porque vosotros en un lado o en otro lo conocéis mejor que yo, porque estáis aquí. Lo que sí que te puedo decir que en nuestro caso estamos muy comprometidos con México. Como ya dijimos en su momento, no sé si os acordáis, y le podéis preguntar también a Alison cuando venga. Según México es un país vital para nosotros, el desarrollo de Latinoamérica, las relaciones son excelentes a todos los niveles y estamos comprometidos con México. Y yo pienso que con esto lo estoy explicando de una manera clara nuestro compromiso. Y no sé, la otra pregunta era el metro, me comentabas. Bueno, el metro es un proyecto, hay un partner nuestro que está trabajando allí dentro y que además es un proyecto muy interesante porque imaginaos que todo el tiempo que estáis en el metro estáis permanentemente conectados y podéis seguir trabajando y aportando a este concepto de productividad del cual hablábamos, ¿no? Y porque todo lo que son transporte físico en términos, si no se aprovecha en espacio, pues es una pérdida de tiempo para lo que es un concepto de... Pensar también que el futuro del marco laboral no está tan determinado por el número de horas, sino tanto mejor por la efectividad. Y tampoco va a estar determinado por el sitio físico donde tienes que entrar y fichar y demostrar que estás allí, ¿no? Va a estar más demostrable por tus resultados y por tu capacidad de movilidad. Y claro, hay países que tienen una regulación más avanzada que otros al respecto, pero os digo una cosa, ese es el futuro, ¿eh? Va a ser así, porque y lo ves en la juventud también, lo ves cómo está el online, cómo está y cuál es el criterio de comunidad virtual, es un criterio que se va a imperar absolutamente sobre los criterios. Fernando Reyes de Canal C México. Sí, te conozco. Jordi, dos cosas. Uno, ¿cómo obligaron a los operadores en Europa a hacer sus propias redes? ¿Cómo fue la ley que hicieron? Y dos, sería, todos estos proyectos de los que estás hablando de gran infraestructura de la ciudad o cosas así, siempre se politizan. Y no estoy hablando acerca de la política en sí, sino cómo apoya Cisco a sus socios que muchas veces quedan en medio y o no les pagan o tienen problemas. Nuestro ecosistema, te refieres. Exactamente. Socios, nuestros partners. Sí. Bueno, nosotros tenemos contratos con nuestros partners, un programa de partner que se llama, que además está certificado, como sabes, con partner, premiums, y ahí hay una serie de colaboraciones y de trabajo. Por supuesto, apoyamos a nuestros partners en muchísimas áreas, y también incluso en el área de financiación. Por ejemplo, nosotros exactamente Latinoamérica es una de las geografías donde más apoyamos, donde la organización de Cisco Capital apoya más a sus partners en proyectos concretos. Y parte de esos programas es el apoyo, por ejemplo, de las condiciones de pago. Algunos partners se pueden involucrar en desarrollos muy grandes, donde quizás la colección, el cobro de dinero de esos se dilata en tiempo. Les ayudamos con programas sobre ese tema. En relación a los operadores, es muy sencillo, o sea, tienes que crear modelos que permitan que el operador entrante o el operador alternativo, que tiene un papel fundamental para el desarrollo del sector de las telecomunicaciones, evidentemente desarrolle su propia red también, porque así cuantas más redes tengamos, todos estos datos inmensos que van a venir por el modelo de IoT puedan tener una cabida, que no haya un cuello de botella. Y entonces ya en los países europeos, por ejemplo, vemos ya el modelo de regulación está incentivando a que todos los operadores tengan su propia red. Y no solamente en los sitios donde todo el mundo la tiene, ¿me entendéis? Sino en toda la capilaridad del país, no solamente cuando haya un... ¿Pero fueron leyes específicas o fueron incentivos fiscales para...? Una mezcla de todo. Una mezcla de todo, sí. Relacionado, Carla Martínez, del periódico El Universal. ¿De qué periódico? Periódico El Universal. ¿De qué? Sí, dígame.
Relacionado con este tema de las inversiones en telecomunicaciones, en México se está motivando a que los operadores utilicen la red de las grandes empresas que ya están desplegadas. Me gustaría saber cuál sería la recomendación de Cisco para este caso específico y evitar que pase lo que sucedió en Europa. Nuestra recomendación siempre es fomentar la inversión en infraestructura en el país. No voy a entrar en detalles de un modelo regulativo de un país o de otro, porque además no conozco mucho de los detalles y no quisiera emitir juicios de valor. Pero, llanamente hablando, en cualquier país, si hay 7 operadores y los 7 tienen su red de fibra, de banda ancha, desplegada en el país, eso es bueno para el país. ¿Me entendéis? O sea, ahora, si hay 7 o 10 operadores y solamente hay uno que tiene la red y todo el mundo utiliza la misma red, pues eso no es escalable. Entonces, es muy importante que todos los operadores inviertan, tengan sus redes. ¿Por qué? Porque las redes se van a necesitar. Se van a necesitar. Por lo que estaba hablando antes, por el proceso de digitalización, por el billones de sensores y de dispositivos conectados, desarrollando un Big Data que ni siquiera es pensable hoy día, y sin embargo estamos hablando simplemente de 3 años, 50.000 millones de dispositivos, cuando esto era mucho menos hace 2 años. Las redes son necesarias, y tanto inalámbricas como físicas, fibra, y eso es un activo de un país muy importante. Por ejemplo, imaginaos cualquier país que solo tengan 2 autopistas y que todo el mundo confluya en esas autopistas. ¿Qué ocurre? Pero si tienen 10 autopistas, y eso tiene implicaciones positivas, ¿verdad? Por el concepto de movilidad, por el concepto de productividad propia. Pues lo mismo en el mundo virtual, en el mundo de las telecomunicaciones. Yo Jaime Núñez, de Grupo Fórmula. ¿Cuál ha sido la evolución de la Cisco Network Academy desde hace 5 años? ¿Cómo has visto el desarrollo de los jóvenes, el desarrollo de las carreras? ¿Cuánto han invertido? ¿No puedo platicar? Un porcentaje muy alto han podido conseguir un nuevo trabajo o cambiar el trabajo que tenían para uno mejor. Con eso lo resumo. Porque hay un gap de technology skills en todos los países de Latinoamérica. De hecho, hay un estudio que, si me dichas, si le podéis pasar, es un estudio que ya hay un gap, vamos, en poco tiempo hay un gap de más de 400.000 puestos de trabajo necesarios con capacidades tecnológicas en varias vertientes. Claro, tú le das la oportunidad a un individuo que desarrolle su formación, que puede estar en una universidad o en un centro de formación profesional y la complementa con estos módulos y se gradúa con estos módulos, y esto lo utiliza, ya sea globalmente con toda la formación o individualmente, solo si solo tiene esto, según qué posibilidades y pueda acceder a un job cualificado. Qué importante es eso, ¿verdad? Álvaro Barriga de Semanal. Jordi. Si queréis más datos del Network Academy Program, mi dicho también os puedo dar, ¿eh? Jordi, de esta revolución, transformación digital, ¿qué retos ves en el canal de distribución de los usuarios? ¿Quién tienes por canal de distribución? ¿Mayoristas o hablas de todo el resellers? Bueno, pues es parte del ecosistema que mencionaba ayer en el opening. Tenemos casi 5.000 empresas colaboradoras, diferente tipología, diferente tamaño. Tenemos lo que llamamos distribución pura, mayoreo, que son importantísimos. Tenemos el one tier, que son los grandes integradores, el two tier trabajan más con mayoreo. Y todos forman parte del ecosistema. Y además, ese ecosistema se está haciendo más grande y más sofisticado por las nuevas tecnologías que se están incorporando y los
tras las transiciones de mercado que hacía mención con anterioridad. Parte del Network Academy Program que se gradúa, parte para nutrir las necesidades de este ecosistema, de nuestro ecosistema, o ecosistema de otros. Entonces se genera un círculo virtuoso. El ecosistema es fundamental porque una sola compañía o una sola entidad no es suficiente para realmente transformar un país entero. Tiene que haber un ecosistema sólido y amplio. Cuanto más amplio sea, más rápida es la digitalización. Y es parte del proceso. Por eso estamos muy involucrados en el desarrollo de ese entorno y además con hechos concretos. O sea, pensar que la contribución de todo nuestro ecosistema es inmensa en términos de desarrollo adicional, de integración, en términos de adaptar el modelo de negocio a la transición de mercado que corresponda. El número de empleados de estas 5.000 empresas pues, son muchísimos, hay empresas enormes, de cientos de empleados o miles en algún caso. Entonces, fundamental el ecosistema. Y tenemos todo un programa muy claro. De hecho, tuvimos una reunión en Dallas, en Partner Summit, la semana pasada, muy orientada a esto. Elisa, ¿tú controlas? Tenemos a Ruba. Sí. Carlos Ávila de IDC. Con el avance de todos estos temas que se han comentado desde la charla, cloud, IoT, movilidad y los retos que se van generando, ¿cómo está cambiando la estrategia de Cisco para atender las necesidades de plugin de ciberdefensas nacionales? Ya estamos en ese punto y me refiero cuál es la perspectiva que ustedes tienen en estas conversaciones que tienen a nivel de gobierno. Sí, un tema que siempre tratamos dentro del marco de lo que se llama CDA, que es el Cisco Digital Architecture, o sea, el Country Digital Acceleration, el CDA, es la parte integrada de la ciudadanía. Recordar que forma parte dentro de lo que es la inclusión social, en el cual se manifiesta una serie de elementos. Claro, esto incluye un espectro amplio, el concepto de tecnológico desde el punto de vista de ciudad, desde el punto de vista de comunidad, desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad del Estado, en sus diferentes niveles. Entonces, sí, evidentemente hay muchos sistemas dentro de la seguridad del Estado, que son sistemas que se basan en la electrónica nuestra, y hay una serie de niveles de software que forman parte de nuestra seguridad, como de la arquitectura de seguridad, donde también hay mucha colaboración con las fuerzas de seguridad en este ámbito. Sí, sí, sí. No, y se está trabajando, por ejemplo, hay parte de la policía, por ejemplo, de la estructura basada en nuestra tecnología. Y sí, este es un tema, obviamente, que está ahí un cambio de... Well, okay, let me turn into English right now, although I have to say something that she impressed us because she opened the session just